Y vamos a hablar un poco acerca de lo que significa dejar huellas o dejar cicatrices en la vida que estamos llevando en este mundo, ¿verdad? Vamos a orar, acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque a veces no entendemos tus propósitos en nuestras vidas, pero sabemos que tu fidelidad es grande, como dice esa alabanza. Tu fidelidad es incomparable. Tienes, Señor, planes de bien para nosotros. Tus pensamientos son más altos que los nuestros. Queremos en esta tarde, Señor, que tu palabra no solamente quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón. Y más que a nuestro corazón, Padre, baje a nuestros pies para ponerlos por obra, Señor. Te bendecimos en esta hora y te agradecemos por la preciosa presencia de tu Espíritu Santo, que ha dicho que no nos va a dejar solos ni un día de nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, acompáñenme por favor a la primera carta del apóstol Pedro, está casi al final de la Biblia en el Nuevo Testamento, capítulo número 2 y versículos 20 y 21. No sé si hay alguna persona que ha venido por primera vez. Quisiéramos ver su mano levantada. Si no, ¿todos somos de casa? Muy bien. Pues dígale al de la par, qué bueno que viniste y que no te dormiste. Primera de Pedro 2:20, dice así, en la versión Reina Valera: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. ¿Alguna persona aquí ha sido abofeteada alguna vez? ¿Cómo se sintió? ¿Lo soportó? ¿Lo aguantó? ¿Le dolió? ¿O se rió? ¿Qué hizo? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Todos en nuestra vida, mis amados hermanos, más de alguna vez hemos tenido alguna persona que ha dejado alguna huella en nosotros. Me imagino que usted en este momento se recordó de algún maestro, ¿verdad?, que tuvo, que dejó esa huella, ¿verdad? A ver, levánteme la mano, ¿quién tuvo buenos maestros? A ver, ¿quién tuvo buenos maestros? Muy bien. ¿Se acuerdan de algún buen maestro que le haya dejado alguna huella? ¿A usted se acuerda de algún buen maestro? A ver, dígame un buen maestro que tuvo que le dejó alguna buena huella. La directora, que fue mi maestra también de escuela. ¿De qué grado? De sexto grado. Sexto grado. ¿Y qué huella le dejó? Pues una vez me salí a jugar básquetbol y me llamó la atención y yo le falté el respeto y me dijo que la próxima vez que lo hiciera, que me mordiera la lengua. Ahí aprendí mucho. Wow, imagínense, ella tuvo que aprender la discreción a través de la mordida de la lengua. A ver, ¿alguna otra persona que me pueda compartir una huella que le haya dejado alguien en su vida? A ver, hermano, ¿usted? No le escuché, hermana, dígame. ¿Cuándo? No le escuché, dígame. ¿Alguna huella que alguien haya dejado en su vida que le impactó mucho alguna vez? Mi madre, cuando murió. Su madre cuando murió, claro que sí. Mi padre, sí. Bien. Las dos huellas que tengo en mi vida que me marcaron. Amén. ¿Alguien se acuerda de alguna huella negativa que alguien haya dejado en su vida? A ver, en confianza, aquí no va a salir de luminares. Yo me acuerdo, fíjese que tuve una maestra que una vez me pegó con la regla en tercer grado. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que se acuerda de una persona que le haya dejado alguna huella negativa en su vida? ¿O no? Todo mundo le ha dejado huellas positivas, a ver. ¿No hay nadie? Hermana Susi.
¿verdad? Espéreme, le voy a acercar el micrófono para que oírla mejor, como decía el lobo a Caperucita Roja. La directora de donde estudié, Rufina Carpenter, una madre española, me expulsó desde primero hasta noveno grado todos los años. ¡Wow! Una gran huella negativa. ¿Por qué habrá sido, Señor? Habría que preguntarle a las hijas, ¿verdad? ¿Por qué habrán expulsado a la mamá cuando era estudiante? Todos alguna vez, mis amados hermanos, nos han marcado una huella positiva o una cicatriz que ha dejado marcada nuestra existencia. Pero la pregunta de esta tarde es, ¿qué está dejando usted en este mundo? ¿Qué estamos dejando? ¿Estamos dejando huella o estamos dejando cicatrices? Es fácil poder señalar a otros que nos han marcado nuestra vida. Pero por ahí escuché una vez que dicen que cuando tú señalas con el dedo, 3 más te señalan a ti, ¿verdad? Y el asunto es aprender de lo negativo para no cometer los mismos errores que otros han cometido con nosotros. Estando allá en Estados Unidos tuve la bendición de poder estar en un lugar que se llama Capitolio. Pero hay muchas estatuas ahí muy bonitas de muchos personajes famosos, pero esta pequeña que está ahí fue una de las mujeres que más me llamó la atención. Y su nombre era Helen Keller. ¿Alguien ha escuchado alguna vez de Helen Keller? ¿Helen Keller? ¿Los universitarios? ¿Nunca han escuchado de Helen Keller? Muy bien, Helen Keller fue una niña del siglo antepasado que no nació, pero sí a través de la escarlatina ella se volvió sordo, muda y ciega. ¿Se puede usted imaginar a alguien que sea sordo, muda y ciega sin ninguna posibilidad de poder ser alguien en la vida? Esta niña era prácticamente un animal en su casa. Esta niña, no sé si usted ha visto la película, pero la película describe exactamente cómo ella comía, dando vueltas alrededor de la mesa de su casa, agarrando la comida de los que estaban sentados ahí, tocándola de esta manera. Y se la metía de esta manera. Era su forma de alimentarse. Porque nadie nunca pudo enseñarle cómo ella tenía que comer. Mucho menos, ¿verdad?, cómo tenía ella que vestirse ni nada de eso. Todo era para ayudarle a ella. Pero hubo alguien a quien sus padres, por amor a esta pequeña, contrataron, quien estuvo detrás de ella. Todos se acuerdan de Helen Keller, porque llegó a ser una de las mujeres más impresionantes. Por eso está esa estatua ahí en el Capitolio de Washington, porque llegó a ser una de las mujeres precursoras de muchas leyes en la nación de Estados Unidos. Imagínense, después de haber sido, era sorda, ciega, pero llegó a hablar. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Estuvo una mujer que se llamó Anne Sullivan. Anne Sullivan, una maestra de profesión, debido también a su vista deteriorada, esta mujer fue una persona que tenía problemas por una enfermedad llamada tracoma. Aprendió el alfabeto para ciegos. A ella la contrataron para poder ayudarle a Helen Keller a poder ser un poco más civilizada, porque era un animalito prácticamente. Pero no fue fácil la tarea. La abofeteaba, le jalaba el pelo, gritaba como podía,
porque realmente muda no era. Ella era muda porque no podía oír, no podía decir las palabras que eran apropiadas para la comunicación con otras personas. Y esta pequeña aprendió a través de una mujer que supo dejar huella en ella. Fue una mujer que le dedicó su tiempo, que le dedicó su vida, porque le cuento que hasta 1936 que murió Anne Sullivan todavía vivía con Helen Keller. Los padres estaban totalmente decepcionados de su pequeña hija. Los padres ya no querían nada hasta que llegó Anne Sullivan y les enseñó a ellos cómo debían de tratarla para poder llevarla a una mejor vida. Ella aprendió lo que significaba el agua, tocando el agua. Aprendió el alfabeto. ¿Por qué les cuento en esta tarde acerca de estas dos mujeres, mis amados? Porque en nuestra vida vamos a encontrar personas espiritualmente sordas, mudas y ciegas. Y vamos a tener dos opciones en nuestra vida. O vamos a ser de todas esas institutrices que no le tuvieron paciencia a la pobre niña y se fueron huyendo de esa enseñanza, porque definitivamente dijeron, con esta no se puede. O vamos a ser una Anne Sullivan en la vida de ese sordo, ciego y mudo que Dios ha puesto en nuestro camino. Dios siempre va a poner a alguien en nuestro caminar que va a necesitar de nuestro auxilio. Pero nosotros podemos hacer de esta persona una mejor persona o retroceder y decir, no me importa. Debemos de amar lo que Dios ama. Dios ama las almas. ¿Será que nosotros también amamos a nuestro prójimo que está pasando en esta nación en este momento? Situaciones de muerte, situaciones de violencia, situaciones en las que nadie quiere ir a la oscuridad, como dijo hace poco alguien, ¿verdad? Para llevar la luz de Cristo y poder abrir sus ojos espirituales. Pero Cristo dijo, yo les he dejado ejemplo para que sigan mis huellas. ¿Cómo nosotros podemos seguir las huellas de Cristo? En primer lugar, acompáñenme a Juan 13:15, perdone que no le ponga ahí las citas bíblicas, quiero que busquen su Biblia. Cristo dejó ejemplo en nosotros para seguir sus pisadas. Imagínese qué emocionante. Yo no sé si usted alguna vez cuando era chiquita y su mamá o su papá dejaban las huellas en la arena del mar, usted las seguía y brincaba. Yo he visto niños que hacen eso, porque a las personas que más admiramos es a las que tratamos de imitar. La pregunta en esta tarde es, ¿a quién admiramos nosotros? Si admiramos al Cristo al cual lo dio todo por nosotros, o estamos admirando esas personas que solo se nos acercan porque tienen algún interés y debemos de aprovechar, o ellas quieren aprovecharse de esa amistad nuestra para poder sacar algún provecho. Juan 13:15 dice así: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué es lo que estaba haciendo Cristo en ese momento? Si usted mira el contexto de ese versículo, Jesucristo había hecho algo que una vez hizo Ricardo aquí arriba, con un personaje que está por aquí. Le quitó sus zapatos, agarró una toalla, agarró un lebrillo, como dicen por ahí, ¿verdad? Una pequeña tinajita con agua, y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Sabe qué señal era esa?
señal de servicio y señal de humildad. Porque el servicio a veces no es fácil. El servicio muchas veces requiere sufrimiento. Es más, la iglesia dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. El siervo del Señor muchas veces va a tener que sufrir, porque ¿sabe qué? Hoy en esta semana que hemos estado dando la clase acerca de la bondad, estuve oyendo acerca de una mujer que se llama Madre Teresa de Calcuta. Y esta mujer dice, le preguntaban que por qué ella tenía que servirle a gente como los leprosos, si la lepra es algo bien contagioso, es algo que si usted lo toca ya se contaminó. Pero ¿sabe qué les contestó ella? Uno debe de amar hasta que duela. Qué ejemplo, ¿verdad? ¿Será que la iglesia del Señor está amando hasta que duele? Porque el sacrificio implica dolor y amor muchas veces implica sacrificio. Le quiero llevar a otro texto ahí en primera de Pedro 4. Creo que es primera de Pedro 4. Del 12 en adelante. Y esto está comunicado, porque es el mismo apóstol Pedro el que lo escribe, con el capítulo número 2, donde dice de qué sirve si sois abofeteados haciendo el mal, si haciendo el mal sufrís. Pero el capítulo 12 el versículo 12 del capítulo 4 dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si alguien le prometió que venir a Cristo sería un lecho de rosas, hermano, le mintió. Venir a Cristo va muchas veces a significar padecimiento. ¿Qué es lo que a la iglesia, como dijo una vez aquí el hermano Ricardo, no nos gusta? Ignoremos esa palabra, porque nosotros tenemos que ser victoriosos en Cristo, amén. Pero ¿dónde se obtienen las victorias? ¿No es en las batallas? ¿No es a través de las batallas? ¿Cómo va a conocer usted a un Dios proveedor si no pasa escasez? ¿Cómo va a conocer usted a un Dios sanador si nunca se ha enfermado? ¿Cómo va a conocer usted un Dios de paz si nunca ha tenido tribulación en su vida? No es a través de las diversas pruebas que nosotros llegamos a conocer a Dios de una manera diferente. Y mire lo que dice más adelante: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y mira el 15 lo que dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y mire lo que dice el 17: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Realmente, mis amados hermanos, es justo que nosotros padezcamos por ser mentirosos, por ser engañadores, por ser ahí blasfemos, malhechores, ladrones, homicidas. Pero ¿será justo padecer por hacer lo bueno?
A la manera del mundo, ¿no? Pero como en el reino de Dios todo es al revés, vea. Todo es al revés. Y no es fácil caminar en Cristo. Pero Él nos ha dejado ese ejemplo para que podamos seguir sus pisadas. El propósito de Dios es que la iglesia, cuando Él venga, que ya viene pronto, yo lo creo y lo declaro, porque el Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Amén. El propósito es llevarse una iglesia madura, no una iglesia niña, no una iglesia berrinchuda, no una iglesia, pues ya no quiero ir porque me hacen mala cara. Ay, a mí no me gusta ir porque viera, se pasan de las 2 horas, hermano. Yo lo más que aguanto sentado es 1 hora, con todo y alabanzas. Y le recuerdo una cosa, a los que ya estamos un poquito más para allá que para acá, que cuando andábamos de novias y andábamos de novios, ni sentíamos el tiempo, pues, con los novios, ¿verdad? Ahí queríamos pasar prendidos del teléfono, porque antes no habían celulares, solo teléfonos en la casa. Las cartas, ¿verdad? Las escribíamos antes de tiempo para que le llegara justo el tiempo cuando él llegaba allá. Y ahora lo que menos queremos es leer las cartas del amado. Y estas son las cartas de nuestro amado. Lo que menos queremos es madurar como iglesia. La iglesia necesita saber que va a padecer, pero por un poco tiempo, para que después que habréis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, dice la palabra. Pero no dice, nunca vas a padecer. Ese es el ejemplo de Cristo en nuestras vidas. Pero ¿cuál otro ejemplo? ¿Qué otras pisadas dejó Cristo? Acompáñenme, por favor, a Hechos 5, 40, 42. Y hoy escuché esa cita bíblica por la mañana y me impactó la iglesia del principio. ¿Sabe que la iglesia del principio se caracterizaba por ser una comunidad, por tener comunión unos con otros? Pero la iglesia no solo se gozaba y se deleitaba, sino que también pasaron vicisitudes, pasaron persecuciones, pasaron momentos de angustia, porque sabían ellos que estaba en juego sus vidas. Y una de las cosas que los apóstoles hacían en ese tiempo está en el versículo 40 al 42. Y dice así, versículo 5, 40 al 42 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, ¿verdad que no es después de decirles, hermanito, mire, por favor, pórtese bien, no se desvele, no vaya a fiesta, ¿verdad que no? Decía, después de haberlos azotado, después de haberles pegado, a saber, porque dicen que cuando después de 40 azotes ya nadie podía volver a azotar a nadie. Ellos creo que fueron azotados siempre 39, 40 menos 1, que son 39, para tener la oportunidad del pueblo romano de volver a azotarlos de nuevo. Les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hermanito, no vuelva a hablar en el nombre de Jesús. No le dijeron así. Si vuelven a hablar acerca de ese Jesús que ustedes predican, se las van a entender con nosotros otra vez y muy probablemente los vamos a matar. Los vamos a echar a los leones. Esas eran las amenazas que tenía la iglesia del principio. ¿Y cómo salieron ellos? En el versículo 41 salieron tristes, llorando. Salieron, no vuelvo a llamarme cristiano, voy a andar la Biblia mejor escondida en la cartera. No, ellos salieron de la presencia del concilio gozosos
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Alguna vez usted ha tenido algún tipo de persecución de esa índole? Muchas veces en el trabajo, ¿verdad? Somos como incitados. Vos, como sos cristiano, decís que sos cristiano, ¿verdad? No puedes venir con nosotros. Mira, ese no le hables porque ese solo es un aleluya. Ese es un tipo de persecución. ¿Se entristece usted por eso? ¿O se goza de que está siendo perseguido, tenido por digno por el nombre de aquel que lo llamó? No es fácil, mis amados hermanos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción, no es fácil. Pero no somos de este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Y dice así en el 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Se cansó usted ya de enseñar y predicar a Jesucristo donde Dios lo tiene? ¿Se cansó ya de enseñarle a otros la luz de Cristo en su vida? ¿Se cansó ya de ser llamado digno, de llamarse hijo de Dios? Nuestra vida es tan corta, mis amados. Yo hace poco encontré un video por ahí que le voy a pedir a Mauricito si me hace el favor de ponerlo, que me impactó tremendamente. Yo se los puse el lunes que tuvimos el devocional, el altar familiar en la casa. Les puse ese video de 3 minutos a mis hijos para que yo quiero ponérselos en esta tarde a ustedes para que podamos ver realmente lo corta que es nuestra existencia y lo que estamos dejando a través de nuestra vida en otros, que va a marcar toda una eternidad. Imagine this rope, okay? Pretend this rope just goes on forever, okay? Just imagination. Pretend it goes around the world a few times. It doesn't. It ends at the rock. But let's just imagine this thing goes on forever. Now imagine that this rope is a timeline of your existence. You just exist forever. You see this red part? This would represent your time on earth. You've got a few short years here on earth, and then you've got all of eternity somewhere else. This is your existence. And what blows me away is some of you, all you think about is this red part. It's all you think about. You're consumed with this. You go, oh man, I can't wait till here. You know, I'm going to work hard. I'm going to save so I can really enjoy this part right here. And you're consumed with that. And you're thinking, oh man, am I going to get to travel? Am I going to eat well? Am I going to do this during this part? And I'm like, are you kidding me? What about this? What about this? What about all this stuff? It's crazy to me because the Bible teaches that what I do during this little red part determines how I'm going to exist for millions and millions and millions of years forever. And so why would I spend this little red part trying to make myself as comfortable as possible, enjoying myself as much as I can? Paul says, look, I'm going to live my life for this mission. I'm going to spend my life, invest my life for this moment when I cross that finish line. See, I'm going to forget about all this stuff I could enjoy, and I'm not going to look around. I'm going to be like a runner, just looking at that moment when I face God, because when I face Him, then I don't get this chance over again. We get one chance at this life on earth, and it can end at any second for any of us. We've got one chance at this, and then comes eternity. And I'm not going to be fooled. I'm not going to spend my life down here. See, people look at some of my decisions and go, oh, you're so stupid because that's going to really affect this. I go, no, you're stupid because it's going to affect all of this. Man, I'm serious. I look at the way people live and I go, wow, that is so crazy. You are so crazy. You're going to do that right now, just to enjoy right now, not even knowing if you have tomorrow
And you think that's smart and that I'm dumb? It doesn't make any sense. Paul goes, I'm not going to look around at all this stuff. And it's tempting. It's tempting to all of us. That's what I'm saying. Down here, it's crazy because everyone lives that way. Everyone lives for the red part. No one's thinking about the millions of years afterwards. It's just this crazy deception that we can't get out of our minds. And Paul goes, I'm not doing that. He goes, I keep my eyes on that. I keep my eyes on that finish line, and I'm going to forget what's behind me. I'm not looking around. I'm straining. He goes, I'm straining forward. I'm like stretching forward for that mark. I'm going to pass this thing. I'm going to live this out, and I'm going to face him. I'm going to come before the judges, and he's going to hand me that trophy. He goes, I'm going to get it. And I haven't gotten there yet. He goes, but you better believe I'm using every muscle, exerting every bit about me, because I'm going to pass that line well. Imagine this road. Tenemos solo una oportunidad en la vida, porque solo tenemos una vida para vivir. No tenemos otro chance. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida para afectar nuestra eternidad y la de otros? No podemos darnos el lujo como iglesia de vivir enojados, de vivir resentidos, de vivir molestos, de vivir peleando. Porque tenemos una eternidad donde vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios, pero donde vamos a afectar es en la parte roja, que es nuestra vida. Y no sabemos si nuestra parte roja termina esta noche. No sabemos si nuestra parte roja termina mañana. Hoy con tanto temblor, ¿verdad? Uno no sabe si va a amanecer vivo. Hoy en la tarde estábamos celebrándole el cumpleaños a mi hermano en su casa y de repente oímos un bombazo. ¡Palagán! Y la casita es de esas pequeñitas que están allá en Lourdes. Y nos asustamos tanto. Yo quedé temblando y dije, ¿qué es eso? Solo me recordó el tiempo de la guerra, cuando estallaban las bombas cerca. Y fuimos a ver y a la par del vecino había explotado el gas. Imagínense. Y bendito sea el Señor, el niño chiquito que acababa de estar jugando en la cocina, que dicen que quizás él fue a tocar, él se había ido para el cuarto. Pero cuando nosotros llegamos a ver, todos tierrosos, porque fue tan fuerte el que estallaron los vidrios de la cocina y se pasaron llevando un muro. Y gracias a Dios no golpeó el muro de la casa de mi hermano. Porque si no, ahorita estuvieran sin muro. Pero no sabemos hasta dónde va a llegar nuestra parte roja. Y este es el momento, porque yo nunca creo que las prédicas que Dios nos permite tener en nuestras vidas sean una casualidad. Siempre hay algo que Dios nos quiere decir. Siempre hay un propósito en cada palabra que escuchemos. Y al que más se le da, más se le demanda. ¿Y qué entonces de mi vida? ¿Qué es lo que tengo entonces que hacer? La voluntad del Padre. La voluntad del Padre. Mateo 5, 17 al 20. Si usted me acompaña, y ya es el último. Y para aquellos que dicen que ya no importa cumplir los mandamientos porque yo ya soy salvo y siempre salvo y que vivo bajo la gracia, amén, es cierto, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Pero muéstrame tu fe sin obras, decía Santiago. Y una de las cosas que Cristo nos dejó como ejemplo es aprender a hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién escribió los mandamientos? ¿No fue el Padre? Con su propio dedo. Dice así, 5:10, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
De manera, este versículo me impactó sobremanera. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Aquí no está hablando de salvación, mis amados, está hablando de posición. No está hablando de salvación. Somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿a dónde queremos estar cuando el Señor nos llame a su presencia? A los que realmente han hecho su voluntad, ¿quieren estar allí al lado de Él contemplando su hermosura? ¿O quieren estar allá como cuando uno va al estadio a ver de los mejores partidos que dicen que aquellas solo se ven con binoculares, ¿verdad? Que mejor hubiera quedado en la casa viendo el partido en una gran pantalla pero como quería estar en el estadio, no importa la última. ¿Cómo queremos estar delante de Dios? ¿Queremos realmente ser grande en el reino de los cielos? ¿O queremos ser pequeños? Porque cumplir la voluntad del Padre es lo que Cristo vino a hacer. Y si Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, nosotros como su cuerpo místico, como la iglesia del Cordero, tendríamos que hacer lo mismo, hacer la voluntad del Padre. Nosotros muchas veces hemos transformado la gracia en una supergracia y la hemos hecho una desgracia. Porque creyendo estar y que la gracia nos cubre todo pecado, nos damos el lujo de poder hacer lo que nos da la gana y eso nos hace ser o tener una vida en desgracia. Solo quiero dejar esto. El evangelio, mis amados, es práctico, es vivencial. No basta con predicarlo solo con palabras. También hay que vivirlo con el ejemplo. ¿De qué manera estamos viviendo nuestra vida? Yo tengo un eslogan por ahí que desde la primera vez que lo vi dije, esto lo agarro para mí. Y se los voy a prestar para el que lo quiera usar alguna vez. El mejor uso que se le puede dar a la vida es invertirla en algo que dure más que ella. El mejor uso que se le puede dar a la vida es invertirla en algo que dure más que ella. ¿Cómo está usando su vida? ¿Cómo estamos usando nuestra vida? ¿La estamos invirtiendo para el reino de los cielos? Porque lo que nosotros nos llevamos en el ataúd no es nada más que la ropa que nos pusieron y todavía nos la eligen. Ni siquiera nosotros podemos elegirla. Ni el anillito de oro que usó toda su vida, ese va para la nuera, vea. Nada. Solo lo que sembramos para el reino. Quiero que cierre sus ojos en esta tarde.